Hola, soy Maylin Ibarra, abogada en ejercicio, y en este video quisiera hablarles un poco sobre la jurisdicción y su fundamento jurídico. Podemos empezar definiendo la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que es ejercida de forma exclusiva por los tribunales de justicia, integrados por jueces autónomos e independientes. En sentido coloquial, podemos decir que la palabra jurisdicción es utilizada para designar el territorio, ya sea estado, municipio, región, país, etc., sobre el cual esta potestad es ejercida. Del mismo modo, por extensión, es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las atribuciones y facultades de una autoridad o las materias que se encuentran dentro de su competencia, y en general para designar el territorio sobre el cual un Estado ejerce su soberanía. Según Calamandrei, el fin de la jurisdicción es actuar en el ámbito de las relaciones humanas para lograr igual resultado práctico o alguno similar al que se habría alcanzado si el que no cumplió con la norma lo hubiera hecho por su voluntad. En este caso, el fin se logra compulsivamente. Sostiene el mismo autor que a través de la jurisdicción se logra resolver los conflictos de intereses no solucionados pacíficamente, logrando mediante la sentencia la composición de esos intereses litigiosos. Podemos hablar cuáles son los elementos de la jurisdicción. Encontramos que son 3 elementos, los cuales serían: notio, se entiende como la acción de conocer una controversia, es decir, una cuestión litigiosa en específico. Vocatio, este elemento se trata de aquella potestad que se tiene para que las partes tengan la obligación de comparecer a juicio, en el término de emplazamiento respectivo. Esto garantiza la tutela judicial efectiva como el debido proceso, aspectos fundamentales para administrar la justicia. Tenemos también coercio, que se refiere a utilizar la fuerza para que se cumplan las medidas que se ordenen mediante el proceso. Para que así se pueda lograr su desarrollo, dicha fuerza puede emplearse en personas o cosas. Tenemos iudicio, que se trata de la facultad que se tiene para dictar sentencias, teniendo presente la colocación del término a la litis con efecto de cosa juzgada. Y por último, pero no menos importante, tenemos executio. Este da garantía a la tutela judicial efectiva, ya que se trata de poder hacer cumplir las resoluciones judiciales a través de la ayuda de la fuerza pública, es decir, ayuda a que se realice lo que se condenó en la sentencia emitida. ¿Cuáles son los principios que rigen la jurisdicción en Venezuela? Para que la función jurisdiccional cumpla justa y efectivamente su cometido, en la mayoría de las legislaciones se le ha rodeado de un conjunto de principios y condiciones indispensables, denominadas en general bases de la jurisdicción. Entre ellas encontramos las siguientes. Primero, principio de la legalidad. No es propia de la actividad jurisdiccional, toda vez que es común a todos los actos del Estado. Es más bien un común denominador de todos los órganos estatales y un principio del derecho público. Tenemos el principio de independencia e inamovilidad. También es una base común a todos los órganos del Estado. No obstante, la independencia de la función jurisdiccional es, tal vez, de mucha mayor importancia por el carácter de objetividad e imparcialidad con que debe cumplir su cometido. La independencia supone que el órgano que la ejerce está libre de sujeción a otro, sea cual fuere, es decir, no sujeto a los tribunales superiores ni a entidad o poder alguno, quedando sometido exclusivamente al derecho. El principio de responsabilidad. Este se encuentra en íntima conexión con la anterior, por cuanto los jueces son generalmente inamovibles de sus cargos, porque son responsables de sus actos ministeriales, comúnmente civil o penalmente. La territorialidad. Los tribunales solo pueden ejercer su potestad en los asuntos y dentro del territorio que la ley le ha sido asignado. El principio de sedentariedad implica que los tribunales deben administrar justicia,
en lugares y horas determinados. El principio de pasividad, en virtud del cual los tribunales pueden ejercer su función por regla general solo a petición o requerimiento de parte interesada y solo excepcionalmente de oficio. Principio de inavocabilidad. Es la prohibición que tienen los tribunales superiores para conocer, sin que medie recurso alguno, un asunto pendiente ante uno inferior. El principio de gradualidad. Supone que lo resuelto por el tribunal puede ser revisado por otro tribunal de superior jerarquía, generalmente a través del recurso de apelación. Esto implica la existencia de más de una instancia, entendida esta como un órgano de los grados jurisdiccionales en que puede ser conocida y fallada una controversia. Y el principio de publicidad, que no se refiere al conocimiento que las partes pueden tener del contrario o de las diligencias o actuaciones del tribunal, sino que se refiere del hecho que cualquier persona puede imponerse libremente de los actos jurisdiccionales. Vamos a hablar ahora sobre la garantía constitucional de la jurisdicción y sus momentos. Las garantías jurisdiccionales constituyen la jurisdicción constitucional de la libertad y comprenden el conjunto de instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de la tutela directa de los derechos humanos, instrumentos que vienen consagrados constitucionalmente y los organismos judiciales encargados de impartir la protección, tal como está establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cuáles son los momentos de la jurisdicción? Estos momentos representan el desenvolvimiento del ejercicio de la función jurisdiccional en el proceso. O sea, se quiere decir que es el momento de conocer, juzgar y hacer cumplir lo resuelto. Esto se divide en tres fases. Fase del conocimiento. En esta etapa el tribunal recibe los antecedentes que le permiten posteriormente resolver el litigio. Encontramos a su vez dos subetapas, que son la etapa de discusión y la etapa de prueba. La etapa de discusión son donde las partes alegan sus pretensiones y hacen valer sus defensas. La etapa de prueba, las partes ofrecen al tribunal y rinden todas las probanzas necesarias para apoyar sus pretensiones y convencer al tribunal de lo que ellos plantean es la verdad. Ningún tribunal puede juzgar sin conocer el asunto sometido a su decisión, es decir, sin escuchar a las partes o recibir las evidencias o las pruebas. La segunda fase es la fase de decisión. En virtud de esta, el tribunal declara el derecho frente al caso concreto propuesto por las partes, lo que hace a través del acto procesal llamado generalmente sentencia judicial. Esta etapa de juzgamiento supone siempre la existencia del periodo anterior. Es considerado el momento de la jurisdicción más importante, pues pone a término al conflicto mediante el procedimiento de la sentencia. Aquí encontramos dos tipos de jurisdicción: la jurisdicción legal y la jurisdicción de equidad. La primera, que es la jurisdicción legal, significa que el juez debe resolver de acuerdo a la legislación vigente. En cambio, en la última, el juez extrae de su experiencia lo que debe resolver, acudiendo para eso a los principios generales del derecho y a la equidad natural. No está de más señalar que nuestro sistema acoge a la jurisdicción legal. Y la última, la fase de la ejecución. La mayoría de los autores están de acuerdo que el poder de coerción es inherente a la jurisdicción, es decir, que es la esencia que el Tribunal de Justicia tiene la facultad de hacer cumplir lo resuelto, la ejecución o el cumplimiento del fallo. Algunos autores niegan la actividad jurisdiccional en esta etapa, especialmente en relación al derecho procesal penal, sosteniendo que está a cargo de una autoridad administrativa. Se argumenta en contra que, aun cuando en ciertos casos la sentencia se cumple administrativamente, la regla general es que se haga cumplir por la vía jurisdiccional. Las resoluciones judiciales, en la generalidad de los casos, se cumplen a través de lo que la doctrina denomina auxilios jurisdiccionales.
¿Cuáles son las características fundamentales de la jurisdicción venezolana como función estatal de satisfacción de pretensiones ante la controversia o conflictos jurídicos? Estas garantías jurisdiccionales internas presentan las siguientes características. Son aquellas garantías que vienen reguladas por el derecho procesal. Por ello se pueden denominar también garantías procesales o adjetivas, frente a las garantías materiales o sustantivas. El derecho procesal es el derecho que regula la actividad del proceso. En este aspecto, comporta el derecho procesal dos dimensiones de garantías fundamentales. Una dimensión de garantía en vía preventiva general, que actúa como disuasoria frente a los posibles incumplimientos a través de la coactividad de las normas jurídicas. Y la otra es una dimensión de garantía en vía de reparación, mediante la declaración del derecho por un órgano jurisdiccional, en su caso por ejecución de la sentencia. Las garantías jurisdiccionales son las que tienen mayor tradición y para muchos autores, teniendo en cuenta la independencia del Poder Judicial, constituyen la mejor garantía de los derechos humanos. En resumen, podemos decir que la jurisdicción es la función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual, por actos de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Espero que esta información sea de su agrado y que les ayude un poco a conocer sobre la jurisdicción venezolana. Gracias.